Exacto, muy buenas tardes a todos. La verdad, yo no sé ni cómo empezar la presentación esta, porque la iba a empezar Martín Escobedo, pero para mí es un gusto, para mí es, de veras un honor decirles a todos los que estamos aquí en esta sesión de una historiadora joven, muy trabajadora, muy comprometida, muy arriesgada también, yo diría, Graciela Bernal. Ella trabaja en la Universidad de Guanajuato, tiene un trabajo muy, muy consistente, yo diría, sobre subdelegaciones, intendencias, la formación de la élite potosina, en los años de transición de la monarquía española a la República Federal. Chela Bernal, disculpa que lo diga como Chela, pero la verdad es una muy, muy importante historiadora, no solo de San Luis, también de Guanajuato. Ella ha accedido a fondos documentales muy, muy importantes. Tiene en puerta, pues un librito que estamos haciendo las dos, que se llama, por idea de ella, Después de la guerra, el comienzo. O sea, para mí ha sido un privilegio trabajar con ella, la verdad. Una de las más importantes historiadoras del Bajío mexicano, sin temor a equivocarme. A ver, corrígeme, Chela, pero es coordinadora de la licenciatura en Historia de la Universidad de Guanajuato. Ella trabaja también en el posgrado en Guanajuato. Ha coordinado también el programa. Bajo su coordinación estuvo el programa en el PNPC. Eso es muy importante decirlo. Y bueno, pues es un gusto, Chela, que estés aquí para presentar tu libro. El doctor René Amaro va a ser el comentador de tu libro. Y pues, adelante, Ya René. está ya llegó Martín. Ah, excelente, Martín. Pues adelante, Martín, lo que tengas que decir. Pues primero, agradecer la presencia de todas y de todos ustedes. En esta ocasión, el programa conmemorativo que hemos denominado Revolución Liberal e Independencia en México, que está organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de sus cuerpos académicos 135, 148. ¿Me están escuchando? Sí, Martín. Ah, Sí. bien. Sí, le estaba mencionando el número de los cuerpos académicos de la universidad 224 y 255, además de la corresponsalía en Zacatecas de la Academia Mexicana de la Historia. Es para nosotros un gusto que nos acompañen en la presentación de este libro sin quedarle que envidiar a la metrópoli de México. Las aspiraciones políticas de una provincia novohispana, San Luis Potosí, 1786-1821, de la historiadora Graciela Bernal Ruiz. Este libro es una coedición de el Colegio de Michoacán, el Colegio de San Luis, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la autora y también con el comentarista de esta obra. Vamos a darle la palabra primero al doctor René Amaro Peñaflores. Él es licenciado en Sociología de la Educación por la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco en la Ciudad de México. También es maestro en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha participado en varios proyectos nacionales de investigación, entre los que destacan el proyecto EDUCA, promovido por el Colegio de San Luis en 2012,
y el proyecto que se titula Del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social, tierra, agua y sociedad, auspiciado por los fondos sectoriales CEP-CONACYT. Entre sus publicaciones sobresalen como autor individual 3 libros: Los gremios acostumbrados, Los artesanos en Zacatecas, 1780-1870, también Política liberal, Industria y trabajadores en Zacatecas, 1829-1810, y La educación popular en Zacatecas. Además es coautor de La virtud de la administración pública, 3 ensayos sobre las observaciones de Luis de la Rosa Oteiza. Asimismo, participó como coordinador y coautor de los libros Industrias, Empresarios, Trabajadores y Educación para el Trabajo, México y Colombia, siglos XIX y XX, y de otro libro titulado La educación para el trabajo, filantropía y asociacionismo, Zacatecas en el siglo XIX. Las líneas de investigación que cultiva desde hace 2 décadas son historia social de la educación y del trabajo e historia económica y social. Actualmente labora en el posgrado en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es profesor de perfil deseable PRODEP. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es un placer contar con su presencia y comentarios, doctor. Adelante. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Es un gusto comentar este libro y agradezco mucho la invitación de Mariana Terán. El trabajo de Graciela Bernal Ruiz es resultado de una importante investigación sobre el tema del ayuntamiento a finales del periodo novohispano. Ya hace varios años el profesor Carmagnani llamaba la atención sobre la necesidad de estudiar los ayuntamientos en este periodo de transición. Con una buena escritura y además de un hilo argumentativo adecuado, la autora analiza las aspiraciones y posturas políticas en general de la provincia y en particular del Cabildo de San Luis Potosí. En el contexto de las reformas borbónicas durante las coyunturas de 1808, analizando el proceso gaditano, la guerra de insurgencia y la restauración de la Constitución de Cádiz en 1820. Aborda un tiempo muy complejo, pero muy rico e interesante historiográficamente, a la vez para el caso de las regiones. En este sentido, la autora teje un andamiaje explicativo mediante un conjunto de variables en torno a la élite local y sus necesidades de autonomía. Dicha élite, con el objeto de defender y preservar sus intereses políticos, económicos y militares y eclesiásticos frente a las exigencias e intereses también de la Ciudad de México, implementa varias estrategias que pone en marcha. En forma sencilla, pero de manera muy clara, Graciela Bernal aborda la problemática, los conflictos por las competencias jurisdiccionales, dice un historial de conflictos que ocurrieron al seno y en torno a las élites. La base empírica de su investigación y el eje de análisis se sustenta en 3 documentos: las instrucciones de 1809, las adiciones de 1812 y las instrucciones de 1820. Tras un recorrido muy bien hecho del espacio geográfico, capítulo 1, que abarca la provincia de San Luis Potosí y de la identidad política territorial de la intendencia del mismo nombre, desde 1876, y cuyo lugar central era la capital de San Luis Potosí, la autora sostiene que en este espacio social las élites lograron una convergencia de intereses para ampliar su poder. Las peticiones y demandas que contienen las instrucciones consistían principalmente en un obispado, una fábrica de cigarros y un nuevo puerto, para buscar formalizar y legitimar prácticas y reivindicar dicho poder que se había trastocado tras el establecimiento de las intendencias, pero al mismo tiempo para ampliar su margen político en la región de parte de la élite. El nuevo escenario les brindaba esa posibilidad, pues sus exigencias estaban inscritas en un contexto de expansión mercantil regional
y de mi parte agrego de un crecimiento económico general por el cual atravesaba la Nueva España a finales del siglo XVIII. En favor del ayuntamiento de la ciudad, ahora podían y pretendían hacerlo a nombre de la provincia, porque aspiraban a ser su cabeza y legitimarse también en este ámbito. Un cambio significativo implementado por los actores hacendados, comerciantes, militares, eclesiásticos, que tenían la necesidad de mantener sus atribuciones y prerrogativas en la provincia y en la ciudad de San Luis Potosí. En el fondo, lo que estaba en juego era la autonomía. La autora enfatiza este hecho, pero no tanto la autonomía de la península, más bien de la dependencia que padecían de la capital del virreinato de la Nueva España. La base de su lucha y resistencia ante los embates reformistas a partir de 1786, como ya señalé, y otros cambios para restarle competencias a los ayuntamientos, fue la economía sólida y estable de la provincia desde hacía varios años. Al tiempo de las reformas le correspondían momentos o varios momentos de peticiones. Capítulo 2. En estos procesos referidos destacaron personajes como Francisco de Mora y Luna, hacendado y comerciante poderoso, Silvestre López Portillo, un jurista destacado y rico minero de la región. Asimismo, Félix Calleja, teniente coronel de la 10ª Brigada de San Luis Potosí, Miguel Rincón Gallardo y Bruno Díaz de Salcedo, hacendados y comerciantes, al igual que otros personajes que se movieron en los ámbitos políticos, económicos y militares a lo largo de los contextos históricos específicos, el de las reformas borbónicas, la crisis política de 1808, el movimiento gaditano, la guerra insurgente y la reinstalación del constitucionalismo. Hicieron valer las aspiraciones políticas de San Luis Potosí. Lo cierto es que estos personajes fueron parte de esa élite local y regional que se consolidó en el periodo de estudio debido a que sus integrantes vertebran sus vínculos familiares con los vínculos económicos de sus unidades productivas y mercantiles. La compleja red de relaciones políticas, económicas y militares le permitieron a esa élite una movilización y una recomposición de sí misma, con la incorporación a ella de nuevos actores tras las reformas de Gálvez. Una recomposición sin conflictos manifiestos entre peninsulares y criollos, más bien como reacomodos sociales, aunque hubo cierta conflictividad, como da cuenta más adelante la autora. Por ejemplo, en el oriente de la provincia, en donde José Florencio Barragán era líder de la zona, allí Calleja entabló una estrecha relación con él, con Barragán y con otros personajes, que le fueron de gran utilidad en las coyunturas de 1808 y 1810. Calleja, como militar, se convirtió en un personaje puente, enlace entre los intereses de esa zona y la capital potosina. De esta forma, paulatinamente la ciudad de San Luis Potosí se fue convirtiendo y consolidando en lugar central de la provincia, con un extenso hinterland que llegaba en el norte, del norte-este hasta Texas y Tampico, al oeste hasta Zacatecas, al oriente sur hasta Guanajuato y Michoacán. La autora hace un análisis detallado sobre las instrucciones que contenían las demandas de la provincia de San Luis Potosí. En ese momento, la coyuntura propicia, capítulo 3, para lograr concesiones políticas a los americanos por la crisis de 1808 y 1810. Se dan otros acontecimientos favorables para la élite. Se trata de una apertura política brindada por las instituciones a raíz de estos acontecimientos. Crisis monárquica e insurgencia en México. Define qué son las instrucciones. Son documentos que contienen peticiones de los ayuntamientos, aunque enfatiza, prácticamente no fueron atendidas. A pesar de ello, las instrucciones muestran intereses, necesidades, demandas más o menos comunes en América, pues independientemente de las particularidades de cada una de ellas, encontramos la solicitud de obispados, universidades, seminarios, puertos, libertad para cultivar, etc. En efecto, las instrucciones son de suma importancia histórica. Permiten observar cómo las coyunturas políticas y de otro tipo les permitieron a los actores en cuestión aprovechar las fisuras e intersticios para hacer valer sus peticiones y necesidades e incluso hacer sus críticas sobre el statu quo de la época. Por ejemplo, sobre la mala administración fiscal y la política reformista de la corona, todo orientado a la búsqueda de prosperidad y felicidad general y particular. Son tan importantes estos documentos a partir de los puntos estudiados que resultan de una consulta imprescindible por su conocimiento y experiencia burocrática de ciertos personajes a los que se les consulta sobre los temas, pues en ello radicaba la lucha por las competencias entre la élite local.
El contenido de dichos documentos hace referencia a aspectos sociales, económicos, que están anclados a una dialéctica que se mueve entre la tradición y la modernidad. En este sentido, el 24 de octubre de 1909 se presentó el documento final que presenta la Suprema Junta Central Gubernativa del Reino, capítulo 4. El documento contenía 12 puntos. Los 4 primeros puntos planteaban lo fundamental: creación del obispado, la fábrica de puros y cigarros, habilitar el puerto de Soto la Marina y el repartimiento de tierras en enfiteusis. Por ejemplo, en el caso de la fábrica de cigarros, se buscan los beneficios en el plano mercantil. Tiene claro la élite que el consumo aumenta en sentido proporcional al incremento de la población. Pero al principio de la propuesta no se percatan de que dichos beneficios estarían mayormente garantizados si se considerara la producción del tabaco en una región de la provincia que era propicia para su cultivo, la Huasteca. Es cierto, más tarde la élite hablará también del cultivo del tabaco. En el caso del repartimiento de tierras, tienen claro que se necesita una repartición. Pero no se trata de crear un mercado libre de tierras para incentivar la economía, lo cual podía ser acorde con el liberalismo económico que poco a poco se imponía en la época. Se proponía, en cambio, instaurar el modelo de la enfiteusis. Con ello se situaba la propuesta en el ámbito de lo no moderno. Era necesario una postura crítica que definiera con precisión dicho modelo de repartimiento para entender de qué se trataba en realidad, para comprender cuál era el fondo de buscar implementar una institución agraria de corte feudal. Respecto a los impuestos, la autora refiere la postura de la élite, otra vez tras consultar a los que sabían del tema fiscal, en particular acerca de la alcabala. Se estaba en contra de ella, pero en cuanto a su administración, no precisamente para combatir el impuesto indirecto mercantil. Había pues que mejorar las funciones de la burocracia fiscal. Acerca de la industria, la llave maestra de la opulencia, se requería libertad de producción y de comercio. En toda la extensión de la palabra, dice la autora, era una manera de obtener autonomía en materia económica. Y esto no debe de ser visto como una traición a la monarquía. Por el contrario, sostenía Francisco Justo García, uno de los personajes consultados, se aseguraba que estas medidas fortalecían el patriotismo virreinal. Las medidas propuestas eran hijas del patriotismo regional. En las instrucciones, además, hubo propuestas acerca de temas sociales. Fue el caso de la educación. Se pensaba que por la falta de instrucción los habitantes de San Luis Potosí no habían tenido provecho de su industria. 2 personajes destacan por sus observaciones con sentido social. El primero, Manuel María Gorriño y Arduengo, muy vinculado a la Iglesia, quien consideraba que la educación, con la Iglesia a la cabeza, le permitía a la población contrarrestar su estado de atraso y su condición de pobreza. Por eso era necesario crear por lo menos un obispado en la provincia. Y este era el otro tema toral de la demanda de la élite, porque con ello y con la división de curatos, los sacerdotes podían atender mejor a los feligreses y lograr que la instrucción fuera más extensa. El cuadro de pobreza que se configuraba era el siguiente: pululaban los sectores de holgazanes, sucios, sin aspiraciones, sin civilización, pero también la educación y leyes justas y el papel de una junta patriótica, con ello se alcanzaría en la provincia la felicidad pública. El segundo personaje, Silvestre López Portillo, por sus méritos y reconocimiento en los ramos político, económico y militar, pedía la igualdad social de castas, pues representaban unos 4 millones de hombres en el virreinato. La autora relaciona estas ideas sociales de Gorriño y Arduengo y de López Portillo con sus vínculos que hicieron estos personajes con la insurgencia independentista en 1810, lo que también es muy interesante. Por supuesto, en el proceso de presentación de las demandas hubo obstáculos y nuevas circunstancias, capítulo 5, que mostraron una mayor apertura y la posibilidad directa de expresar los problemas y aspiraciones de las provincias novohispanas en las Cortes de Cádiz. A los puntos prioritarios se sumaron otros nuevos pareceres. En 1820 se solicita instituir un nuevo método para que se guarde el decoro correspondiente a las sesiones públicas de un ayuntamiento constitucional. Una propuesta de Cayetano Díaz Bracamontes, que significaba una mayor participación ciudadana en las discusiones de cabildo. Lo relacionado con el manejo de los propios arbitrios formulaba otra vez la lucha de competencias administrativas entre los ayuntamientos, la Diputación Provincial y el jefe político. Igual ocurrió respecto a las relaciones con los militares.
Sabemos que lo que estaba en cuestión era la fortaleza o debilidad de los ayuntamientos, situación que hace eclosión en las primeras décadas de la vida independiente de México. El tema educativo fue recurrente entre 1809 y 1920. Se proponía que se diera autoridad a los ayuntamientos para encargarse de las primeras letras. Al igual, los impuestos fueron un asunto importante. Se solicitaba que se establecieran contribuciones directas, porque eran más justas. La autora concluye que es muy importante analizar las estrategias de poder de la élite local y regional y conocer quiénes las pusieron en marcha para mantener su preeminencia en los espacios jurisdiccionales, en particular en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, y sobre todo en el marco de la acción que la normatividad permitía. Los cambios contextuales que se presentan de manera muy rápida y en diversos ámbitos propiciaron que dicha élite actuara de manera articulada, a pesar de que tenía diferencias internas. Así, salvaron las implicaciones de la reestructuración territorial por el establecimiento de las intendencias o de los ayuntamientos constitucionales, o el establecimiento de la Diputación Provincial, o por la llegada de nuevos actores políticos y militares que le restaban ámbitos de competencia. Entonces, esta élite tuvo que elaborar un verdadero tratado político, dice la autora, en sus conclusiones, plasmado en las instrucciones para pensar y pensarse y ejercer una autonomía territorial desde la ciudad capital de San Luis Potosí. El estudio de los deseos autonomistas, que no independentistas, es un trabajo pendiente por realizar por la historiografía sobre el tema. De ahí la importancia y el aporte del estudio de Graciela Bernal Ruiz. Los procesos no fueron lineales y armónicos, fueron muy conflictivos. Por un lado, porque implicaron intensas luchas de poder de gran conflictividad común a una organización política administrativa que significó la creación de gobiernos regionales con el establecimiento de las intendencias. Y por otro, como consecuencia de un escenario de inestabilidad política por la captura de la familia real primero y de la guerra insurgente después. Así, el deseo y el ejercicio autonomista de San Luis Potosí cruzó el largo periodo de estudio y fueron parte del proceso de transición del uso de la representación corporativa aún de antiguo régimen y que se dejaba de lado para dar paso a nuevas prácticas de negociación política, en este caso con la capital del virreinato y con otras autoridades reales. En suma, decir que el libro de Graciela Bernal nos permite pensar sobre el problema de las élites regionales, qué pasó con esta élite local y regional potosina, con sus aspiraciones autonomistas y cómo se resignifican en el contexto de la primera etapa nacional, si hubo continuidades o rupturas en cuanto a sus aspiraciones políticas en el esquema confederal, qué es lo que ocurrió con el crecimiento y la estabilidad económica de San Luis Potosí y con el proyecto de repartición de tierras en el modelo enfiteáutico. Tales son algunas de las inquietudes que apertura este estudio y que invitan a seguir profundizando sobre el tema. Con ello se justifica con creces el trabajo y su puertas histórica en el ámbito de la historia política y social. Enhorabuena para Graciela, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor René Amaro, por su brillante comentario. Ahora damos paso al comentario de su obra, de su propia obra, a la doctora Graciela Bernal Ruiz. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. También es maestra en Historia por el Colegio de San Luis. Es doctora en Historia por la Universidad Jaume I. Es profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato. Sus investigaciones se han centrado en historia social y política regional entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, principalmente el reformismo borbónico y el proceso de independencia. Ha sido coordinadora de los libros Subdelegaciones Novohispanas, la jurisdicción como territorio y competencia, Irapuato, Sociedad, Vida Cotidiana y Guerra, siglos XVII al XX,
Asimismo, del libro Historias de vida cotidiana en San Luis Potosí, siglos XVII al XX. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, y es coautora de varios libros colectivos. Autora individual del libro Ecos de una guerra, insurgencia e hispanofobia en San Luis Potosí, 1810-1821. Forma parte de la comisión coordinadora de la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones en la América Borbónica y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Graciela, es un verdadero honor que estés con nosotros, que nos presentes esta obra de muy reciente factura. Yo creo que aquí en Zacatecas y también en la región estamos muy interesados por este trabajo. Entonces, te cedo la palabra. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias por la presentación, Martín, y por supuesto por los comentarios de René Amaro, colegas a los que conozco desde hace un buen rato. Y también agradecer muchísimo la invitación a Mariana Terán, que como siempre, pues bueno, todas las actividades que organiza son muy enriquecedoras, ¿no? Y también, lo dijo al principio ella y ahora yo también lo reitero, es un gusto trabajar con Mariana. Estamos muy entusiasmadas con este libro que ya esperemos no tarde mucho en salir. Ha sido un gusto trabajar y también participa Martín, por cierto, en este trabajo, ¿no? Bueno, es de verdad súper emocionante para mí estar aquí con ustedes y hablar de este trabajo. Es la primera vez que se presenta. La verdad es que habíamos pensado hacerlo el año pasado, ¿no? Se nos atravesó esta pandemia. Les comentaba hace rato que el libro salió justo un par de semanas antes de que nos fuéramos a confinamiento y no hubo tiempo ni siquiera de una amplia distribución, ¿no? Entonces yo decía, no, yo hoy me quiero esperar a que regresemos a actividades presenciales para realmente presentar el libro como nos gusta a todos, pero bueno, ya se nos fue casi todo un año, entonces la verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí. Este trabajo, y bueno, por supuesto, esto que también quería decir antes de hablar un poquito, me voy a enfocar un poco en cómo surge este libro, ¿no? Cuál ha sido la historia del libro, ¿no? Que esta parte que no está ahí ni en la introducción, ¿no? Ni en el desarrollo del mismo. Pero es bien interesante, muy gratificante saber que quienes leen el libro realmente están, digamos, estamos como en la misma sintonía, ¿no? Están como atrapando estas ideas que me parece que son ideas compartidas, son intereses compartidos y creo que podrían dar pie, como decía René al final, a abrir nuevas líneas de investigación o por lo menos quizá a tratar de despertar el interés en alumnos, en colegas, ¿no? En desarrollar investigaciones que tengan que ver con estas temáticas. Al final hablaré un poquito de esto, ¿no? Porque me parece que son fuentes súper importantes para poder conocer a estos actores políticos. Las instrucciones, que al final de cuentas es, digamos, el eje articulador de todo el libro, ¿no? Yo les quiero decir que este libro, pues realmente tiene una historia ya bastante larga, ¿no? Es producto de mi tesis de doctorado, que se había quedado por ahí un poquito digamos, como lo dejé un poquito de lado. Uno siempre quiere como dejar descansar sus tesis de doctorado antes de publicarlo. Creo que en mi caso fue demasiado, pero al final lo retomé. Y la verdad es que creo que resultó bueno haberlo dejado tanto tiempo, porque justo en estos años que no lo toqué, salieron trabajos muy interesantes que me ayudaron a enriquecer y a darle una perspectiva un poquito quizá más enfocada a esta parte de las instrucciones, porque quiero decirles que las instrucciones las había tomado en la tesis de doctorado nada más como un apartado, ¿no? del trabajo, y me había enfocado más en los grupos de poder. El haberlo dejado ahí, la verdad es que me hizo, y bueno, también debo reconocer ahí mucho la insistencia de José Antonio Serrano, que me decía, es que las instrucciones, ¿no? Entonces, este tiempo me permitió ver que efectivamente ese era el eje, ¿no? Ese era el aporte, eso era lo que tenía yo que poner como eje articulador de todo el trabajo, ¿no? Estas instrucciones, estos documentos nos daban los elementos para poder analizar a estos grupos, ¿no? Cómo se pensaban, cómo iban imaginando el espacio, la jurisdicción que ellos estaban habitando y también cómo iban imaginando y delineando el espacio de influencia que ellos querían tener
también en términos económicos, ¿no? Entonces, los documentos más importantes son los que elaboraron en 1809, ahorita ahondaré un poquito en eso, pero también me hizo como rescatar y releer y revalorar las instrucciones de 1812 porque se dan en un contexto de guerra, o sea, los primeros se dan en un contexto de la crisis monárquica y en el 12 ya cambiaron las prioridades, ¿no? Ya hay otros elementos. Y luego, pues bueno, las que vienen después con la reinstauración del constitucionalismo gaditano en 1820, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista sí fue, digo, no fue intencional, pero al final resultó muy importante haberlo dejado descansar un poquito, ¿no? Yo entonces empiezo a interesarme un poco por las instrucciones, porque quería ahora en esta tesis de doctorado hacer una investigación enfocada más a los grupos de poder, ¿no? Yo ya había trabajado previamente un poco a estos actores en el marco del interés por la expulsión de los españoles, específicamente en San Luis Potosí, y para ello quería darles un seguimiento desde la guerra, ¿no? Tratar de ver qué había pasado con ellos. Entonces, en esa investigación previa trabajé aspectos más sociales y aspectos más de rivalidad entre peninsulares y digamos, habitantes, digamos, americanos, residentes de San Luis Potosí, ¿no? Y ahora con la tesis de doctorado quería como ver la otra parte, ¿no? Quería enfocarme más en aspectos más políticos y analizar más a estos grupos de poder. No fue difícil, por supuesto, reparar en que el ayuntamiento era crucial, ¿no? Digamos, en los grupos de poder local, regional, los ayuntamientos son muy importantes, ¿no? Y el de San Luis Potosí, pues obviamente no era la excepción. Afortunadamente en los últimos años ha habido muchísimas investigaciones al respecto. Creo que sí ha habido un boom, ¿no?, de estudios sobre los ayuntamientos y eso nos ha permitido como, digamos, no solamente ratificar esto, sino conocerlo ya de manera muy puntual, ¿no?, en muchísimos casos. Entonces, y ahí obviamente pues fue, digamos, como el punto de arranque, ¿no? La otra cuestión obviamente es qué tanto nos teníamos que ir atrás, ¿no? Si lo que yo quería era ver a estos grupos de poder, cómo se estaban moviendo, cómo estaban tratando de sobrevivir políticamente ante tantas eventualidades, me pareció que el punto de inflexión era justamente el establecimiento de las intendencias, ¿no? ¿Por qué? Porque va a rearticular espacios, porque va a rearticular grupos de poder y porque las intendencias van a hacer van a desempeñar un papel muy importante en la configuración territorial del virreinato y posteriormente ya del país, ¿no? Eso es algo que estamos trabajando en la red de subdelegados aquí con algunos colegas, ¿no? Entonces, me parecía que era ese el punto de inflexión, ¿no? El establecimiento de la intendencia, porque además de una rearticulación política, ¿no? De rearticular los intereses de los grupos de poder local, pues trajo actores políticos con los cuales tuvieron que lidiar en muchas ocasiones de manera o sea, hubo muchos conflictos, ¿no? Entonces, ese era el punto. Casi al mismo tiempo que yo estaba viendo el periodo, ¿no?, los actores que yo iba a analizar, estaba releyendo a François Javier Guerra, ¿no?, su clásico Modernidad e Independencia, y ahí fue donde dije, este es el punto, ¿no? Porque él en algún capítulo, no tengo la página aquí, pero en algún capítulo del libro menciona las instrucciones, ¿no? Y así lo dice, ¿no? Hubo provincias que elaboraron verdaderos tratados políticos, entre ellos San Luis Potosí. Para mi suerte, dio la referencia del Archivo General de la Nación y me fui al Archivo General de la Nación. Guerra dice un parrafito, o sea, solamente eso y menciona algunas cosas, ¿no? Bueno, cuando yo leí las instrucciones, que son 12 puntos, realmente dije, este es la beta, ¿no? Y obviamente todo esto lo complementé con los documentos del archivo histórico del estado de San Luis Potosí. Y digamos, ahí realmente fue muy interesante, muy emocionante, no solamente encontrar estos mismos documentos, sino, y creo que eso es parte de la riqueza de las fuentes, el proceso de su elaboración, porque el documento final que yo le llamo son estos 12 puntos, ¿no? Que mencionó René hace ratito, entre los cuales los más importantes estaba el obispado, el puerto, fábrica de puros y cigarros, ¿no? También algunas fábricas de efectos de materias primas, ¿no? Entonces, esos 12 puntos era una parte, digamos, crucial, importante de resumen, ¿no?, de lo que aspiraba los actores políticos de San Luis Potosí, pero lo que se quedó en el tintero no saben lo que es, de verdad, porque lo que hizo el ayuntamiento fue comisionar, o sea, pude rescatar casi en su totalidad el proceso de elaboración de las instrucciones. Entonces comisiona a 2 individuos para que hagan una propuesta
de qué es lo que van a solicitar, porque la Junta Central, que ya actuaba en la península, no solamente pidió que los americanos enviaran diputados, y eso es en lo que se ha enfocado como mucho la historiografía, ¿no? Sino que también les pidió que elaboraran instrucciones que ayudaran al fomento de sus provincias. Esta disposición que se ha dejado ahí como de en segundo plano fue lo que motivó toda esta avalancha de solicitudes, porque no solamente obviamente es de San Luis Potosí, ¿no? Es de Nueva España, de todas las provincias no hispanas, pero también de Sudamérica, ¿no? Entonces, estos comisionados del ayuntamiento hacen una propuesta y consultan a los letrados de la ciudad. Y esas respuestas son riquísimas, de verdad, riquísimas. Bueno, están pidiendo una diputación agraria, están pidiendo una feria comercial, están pidiendo muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, de educación, lo que se observa en las instrucciones, en el documento final, es mínimo comparado con lo que están planteando, ¿no? Entonces, esto me permitió a mí, digamos, no solamente ver la magnitud, digamos, de elementos que había ya de reflexión sobre sus jurisdicciones, sobre lo que estaban aspirando, sino que también me dio la frase para el título del libro. Esto de sin quedarle que envidiar a la metrópoli de México, es una frase que encontré en la respuesta de uno de los individuos que consultaban para las instrucciones, ¿no? Y digamos, el contexto en el que la pone es que dice, si nos dan fábrica de puros y cigarros, si nos dan puertos, si nos dan esto, si nos dan esto otro, no tendremos nada que envidiarle a la metrópoli de México. O sea, esa parte me parece que es crucial para entender que lo que estaban buscando es esa autonomía de la Ciudad de México, no de la península, ¿no? Entonces, digamos, ahí fue como llegué al trabajo, ¿no? Digamos, al eje articulador de todo este trabajo. Entonces, obviamente, esto, bueno, uno va jalando hilos, se va buscando. Y otra cosa también súper importante es que la consulta, obviamente, de las fuentes locales, de las actas de cabildo, de la intendencia, que afortunadamente están ahí en el archivo de San Luis Potosí, también me permitió rastrear varias de estas peticiones décadas atrás, ¿no? Entonces, el obispado lo están solicitando desde 1776, no se los aprueban porque están viendo los obispados de Arizpe y de Linares, entonces el de San Luis Potosí lo dejan por ahí de lado, ¿no? Entonces lo están solicitando desde entonces. La fábrica de puros de cigarros desde 1790, ¿no? Entonces uno empieza a buscar y empiezas a identificar en donde el puerto, ¿no? Bueno, desde mediados del siglo XVIII, José de Escandón lo solicitaba para esta zona después de la pacificación y la colonización de Nuevo Santander, ahí lo estaba planteando, pero después también lo planteó Calleja cuando hizo la visita, ¿no? Que fue a arreglar las tropas que estaban en esta zona de Nuevo Santander, también hace la propuesta, y yo digo, no encontré el documento, pero casi estoy segura que, digamos, que Calleja estuvo detrás de esta propuesta del puerto de Soto la Marina en las instrucciones de San Luis Potosí. Era una persona muy cercana a los grupos de poder, ¿no? Entonces, fue un ejercicio súper interesante, ¿no? El ir atrás, y obviamente pues hay algunas otras cosas que surgieron como parte del proceso mismo de la coyuntura que estaba presentando, ¿no? Con la crisis de la monarquía española. Entonces, ahí fue a partir de eso que fui construyendo, ¿no? Obviamente identificando a los actores, que por supuesto son importantísimos, ¿no? Empezar a ver los vínculos en la medida que pude, ¿no? Ustedes saben, hacer un trabajo de redes digamos, se requiere una cantidad de fuentes que no siempre contamos con ellas, pero en la medida de lo posible traté de ir identificándolos, ir haciendo las conexiones, y también, digamos, el análisis a partir del ayuntamiento, ¿no? De los integrantes del ayuntamiento y algunos otros muy vinculados al ayuntamiento, pues me permite ver que ese cambio generacional, ¿no? Me permite ver que, por ejemplo, la creación de ayuntamientos constitucionales no significó necesariamente el cambio de grupos, ¿no? De personas, ¿no? De las élites tradicionales dentro de los ayuntamientos, sino que esos cambios se perciben más bien por una cuestión generacional, no tanto por esto. Entonces, hay un montón de elementos ahí súper interesantes que, digamos, fueron saliendo a la par que íbamos tejiendo, ¿no? La historia de estos actores a través del ayuntamiento, tratando de enfatizar en el tema de la autonomía, que se ha anunciado muchísimo en la historiografía, pero creo, y bueno, yo estoy convencida, les quiero vender esta idea, que las instrucciones son
una de las fuentes principales que nos permite ver de manera muy palpable esos deseos de autonomía, cómo la estaban pensando, en qué aspectos muy específicos estaban reparando, ¿no? A partir de estas aspiraciones. Tuve la fortuna, por supuesto, a lo largo de la investigación, de localizar las instrucciones de muchas otras provincias novohispanas. Yo estaba muy emocionada porque encontré las instrucciones en archivos nacionales y de España. Yo quería publicar las instrucciones de todos y bueno, mientras yo estaba recopilando todo este material, Beatriz Rojas ya estaba publicando el libro, ¿no? Entonces entonces lo pueden ver, está el libro de Beatriz Rojas donde ella compila los poderes que enviaron las provincias y compila las instrucciones de todas las provincias que elaboraron y que enviaron primero a la Junta Central y después a Cortes, ¿no? Y les decía, entonces ya después encontré las de 1812, que va a cambiar por completo, ¿no? El panorama, pero lo que sí se observa en el caso de San Luis Potosí, la constante de que, bueno, algunas cosas se podían omitir, pero en lo que no cesaron fue en solicitar el obispado y en solicitar el tema de la fábrica de puros y cigarros, ¿no? Era muy importante en cuestiones económicas estos dos elementos para poder generar, digamos, ingresos, ¿no? Para poder, y que los ingresos se quedan ahí, los diezmos y, bueno, algunas otras cosas, pero también se nota, es súper interesante, ese afán, ese interés por tratar de establecer, digamos, o lograr que los límites coincidieran, ¿no? O sea, la provincia de San Luis Potosí es súper interesante porque, digamos, en términos eclesiásticos, una parte era del Arzobispado de México, otra parte del Obispado de Michoacán, otra parte del Obispado de Guadalajara, ¿no? Entonces, con la solicitud del Obispado buscaban, digamos, que se diera como esa coincidencia de límites. Entonces, nos permite ver cómo se van visualizando ellos, cómo van imaginando el espacio, ¿no? Entonces, digamos, ese es, digamos, lo que motivó toda esta investigación. Y yo simplemente quisiera decirles que, bueno, reiterar, ¿no? La importancia de las instrucciones están publicadas, ¿no? Y yo cada que puedo los invito a que vean también los archivos locales, porque más allá de los documentos que por sí mismos son riquísimos en información, el proceso de su elaboración nos dice muchísimo más, ¿no? Muchísimas más cosas de cómo, de las aspiraciones locales, ¿no? De cómo se estaban imaginando ese espacio, ¿no? Finalmente, reiterar que esto lo que permite ver son esos esfuerzos de los grupos de poder local por tratar de mantener una sobrevivencia política, ¿no? De mantenerse ante tantas eventualidades que se están presentando. Primero, la llegada de nuevos actores con los intendentes, después los subdelegados, ¿no? Con la guerra, la crisis de la monarquía española, la creación de ayuntamientos constitucionales, ¿no? O sea, recuerdo ahorita, por ejemplo, cuando se van a establecer, se va a crear el Ayuntamiento Constitucional de San Luis Potosí en 1812-13, y los entonces integrantes del ayuntamiento preguntan que si ellos pueden participar en ese proceso de elección, ¿no? Entonces, por ahí alguien dice, pues nada lo prohíbe, entonces participan y obviamente queda prácticamente igual, ¿no? El ayuntamiento. Entonces, es ese esfuerzo, digamos, de utilizar, ¿no? Digamos, y esto también es importante, dentro del margen que la legislación les permitía, esto es muy importante, ¿no? La interpretación en la medida que el marco legislativo se los permitía y en el marco también de las eventualidades que se iban presentando que permitían que fuesen ahí como buscando, como tratando de obtener algún beneficio, ¿no? Algunas peticiones que no hubiesen sido resueltas anteriormente, ¿no? Entonces, es interesante y complejo todo el proceso, ¿no? Todo el proceso. La tesis llega a 1824, yo el libro lo corté en 1821, porque, y con esto ya me voy encaminando a lo último que decía René, porque me parecía que ya era otra dinámica, ¿no? O sea, al final hago una especie como de epílogo, como una especie de abrir una línea de investigación. La manera como se van acomodando, ¿no? La manera como van participando en estas eventualidades, en este nuevo marco político, requiere otra investigación sin duda, ¿no? Yo trato ahí de poner como estos elementos y creo que esto permitiría avanzar hacia esa otra parte, ¿no? En la tesis les decía, sí avancé un poquito, ¿no? Por ejemplo, les puedo decir que
había un conflicto muy fuerte entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la Diputación Provincial que se va a establecer por el constitucionalismo gaditano, ¿no? Pero que empieza ahí digamos, a suavizarse un poco la relación cuando algunos integrantes que eran del Ayuntamiento pasaron a formar parte de la Diputación Provincial, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí están presentes estos actores, empiezan a participar de otros espacios. Manuel María de Gorriño y Arduengo, por ejemplo, este individuo que fue muy activo en las instrucciones, que digamos su respuesta es muy amplia, no solamente va a reflexionar sobre la educación, va a reflexionar sobre otros aspectos más sociales. Él es el que hace, por ejemplo, el primer proyecto de constitución de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, o sea, sí hay elementos, sí logré como avanzar un poquito, pero definitivamente eso implica otra investigación, ¿no? Entonces, yo lo quisiera dejar aquí, ¿no? Reiterar mis agradecimientos, no solamente a quienes me invitaron aquí, sino también a quienes estuvieron detrás de la tesis, ¿no? O sea, acompañándome en el proceso de la tesis y también de la publicación del libro, ¿no? De la tesis, bueno, a Manuel Chus, por supuesto, mis agradecimientos, él dirigió este trabajo y actualmente seguimos una colaboración muy estrecha también con varios proyectos. Esta tesis se hizo en la Universidad Jaume I en España. Y también agradecer muchísimo a Isabel Monroy, la doctora Isabel Monroy. Ella fue una lectora muy puntual de esta investigación, de los avances y posteriormente ya de la investigación y el proceso ya de elaboración del libro. Antonio Escobar también, cuando yo estaba elaborando la tesis, él fue un lector muy, muy, muy puntual de todo lo que yo iba haciendo. Y José Antonio Serrano, no solamente porque fue el que me insistió más en que lo que tenía, en lo que me tenía que enfocar eran las instrucciones más que digamos, él siempre me decía, tu tesis me gusta, pero me gusta más tu tesina, ¿no? En la tesina es donde desarrollé estas instrucciones, ¿no? Entonces, él fue fundamental también para que yo pudiera, digamos, repensar el trabajo y plantearlo así. Y durante la estancia sabática que tuve en el Colegio de Michoacán en 2017, tuve el tiempo y el acompañamiento también ahí, ¿no? De poder trabajar esta investigación para convertirla en el libro, ¿no? Entonces, pues yo lo quisiera dejar aquí. Por ahí alcancé a ver, mientras comentaba René, un par de preguntas, me parece que Mariana planteaba el tema del obispado, ¿no? Yo creo que tiene que ver sobre todo con el asunto de la jurisdicción, ya les decía yo, era muy importante para los actores hacer coincidir los límites del obispado. Lo están diciendo desde 1790, ya cuando estaba la intendencia de San Luis Potosí, y decían, ¿cómo es posible que la intendencia más grande, más importante de la Nueva España no tenga obispado? Sí había un obispado, pero en Linares, ¿no? Ellos lo querían en San Luis Potosí. Entonces sí están reiteradamente hablando del tema, ¿no? El tema de la tierra es, híjole, otra de las líneas betas ahí súper, súper interesantes de análisis, ¿no? Creo que hay mucho que investigar ahí. Yo no lo desarrollé tanto ni en la tesis ni en el libro, pero sí buscaban, obviamente, pues hacer producir la tierra, ¿no? Ese era el principal objetivo, ¿no? Hacer producir la tierra porque se buscaba el fomento de la propiedad, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si alguien por ahí tuviera alguna pregunta o no sé qué sigue ahora, ¿no? ¿Cuál es la dinámica? Bueno, primero agradecerte tu participación, tu brillante participación, así la calificaría yo. En efecto, esta obra, yo creo que viene a plantear una discusión acerca de las élites que son las que elaboran estas instrucciones, las élites que conocen bien sus regiones y que saben las expectativas, conocen muy bien a qué aspiran esas regiones. Las élites, entonces, en este sentido, se convierten en las portavoces de las diferentes instituciones y de los diferentes sectores de las. Entonces, es muy importante entender que las diferentes provincias que conforman, en este caso, la Nueva España, el tipo de documentos, y yo creo que por lo que acabas de, un elemento fundamental de tu tesis es tomar como centro este documento para articular
una serie de cuestiones que dan cuenta de cómo San Luis Potosí va avanzando bien. La dinámica es la siguiente. Ahora vamos a leer algunas preguntas que ya están en el chat, pero también existe la posibilidad de que a viva voz los presentes hagan sus comentarios y sus preguntas. Y bueno, para no quedar atrás, yo quiero hacer la primera. Revisando algunos balances historiográficos que se han hecho sobre esta coyuntura tan compleja, y me refiero a los balances, por ejemplo, hice en el 2010 Alfredo Ávila y Virginia Guedea, José Antonio Serra, y muy reciente Moisés Guzmán, acerca de la historiografía que ha abordado este tema y este periodo. Fundamentalmente vemos el estudio de este proceso de la independencia de México y de las regiones, que no comienza en 1808 ni termina en 1801, ¿verdad? Estamos dando cuenta de que es un proceso mucho más amplio y complejo. Hay dos tipos de historiografía que estudian este largo proceso. Los trabajos centran la mirada en la revolución bélica y los trabajos que centran la mirada en la revolución política. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿de qué manera las instrucciones y la provincia de San Luis Potosí, de qué manera se puede conjuntar una explicación donde no se vean esos por separado, porque no lo son? Que se conjunte la cuestión bélica y la cuestión política en un mismo proceso. No sé si en tu libro alcanzas a desarrollar esta vertiente donde fusionan las dos cuestiones. Desde mi punto de vista, las instrucciones tienen que ver con el aspecto político, pero San Luis Potosí fue también especialmente importante en el aspecto militar. Recordemos a Calleja. sí, Claro. exactamente, pero también las incursiones de los insurgentes de Irak, etcétera, etcétera. ¿Es posible hacer esta conjunción y a partir de ahí hacer una explicación más lúcida y más completa de este complejo proceso? Por supuesto, ¿no? Creo que sí tendemos como a eso, ¿no? A ver un poco los procesos de manera separada, pero es que forman parte del mismo, ¿no? Hace ratito que yo les decía que, a ver, yo empecé con las instrucciones de 1809, ¿no? Y de hecho son las primeras, ese también es otro punto interesante, ¿no? Las provincias que presentan de manera más temprana, más rápida sus instrucciones y además más extensas, o sea, más jugosas en contenido, pues son provincias alejadas de la capital del virreinato, ¿eh? O sea, es San Luis Potosí, es Arizpe, ¿no? Es Oaxaca, ¿no? Y pero en 1812, que eran las que yo no había tomado como mucho en cuenta al releerlas después de haberlas dejado ahí un rato, pues sí, obviamente cambian las prioridades, ¿no? Entonces, creo que si uno analiza estas ideas, ¿no? Analiza a los actores y a los intereses que van expresando estos actores, nos podría dar como una línea interesante para tratar de empatar, digamos, tanto la postura más política como la bélica, ¿no? Por ejemplo, en 1812, cuando detrás hay que explicar que hay un conflicto, ¿no? Ya entre el intendente y entre el poder militar. O sea, ya hay un conflicto entre el poder político y el militar por la guerra, ¿no? Entonces, si en 1809 estaban actuando de manera más o menos conjunta, para 1812 el ayuntamiento lo que está pidiendo es el reconocimiento, ¿no? de las autoridades de la península, el reconocimiento del intendente y del ayuntamiento, ¿no? Y del reconocimiento de la población que engrosó las tropas que derrotaron a los primeros insurgentes, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Yo esto como decía, si uno revisa a los actores, a sus intereses, nos puede dar como una guía muy interesante para poder no separarlo, porque no se puede separar, ¿no? Son los mismos actores, ¿no? Que tienen que atender una serie de
demandas, ¿no? San Luis Potosí también, digo, está en el libro, ¿no? Pero solamente los comento para quienes no lo han leído, que creo que es la mayoría, que San Luis Potosí elaboró estas instrucciones, pero no logró, y por ahí estoy viendo una pregunta, no logró que estas instrucciones se presentaran en las Cortes. Para su mala suerte, su diputado nunca pudo llegar, ¿no? El primero que habían electo se murió y no. Entonces, el siguiente que eligieron, que era un militar, por diversas razones, por la guerra, porque ya estaban los caminos cortados, porque no estaba la autorización de Calleja, por miles de cosas, no logró, ¿no? Entonces, cuando él llega, cuando llega Villamil, Villamil no, y después ya eligen a otro, ¿no? Que era canónigo de Monterrey. Entonces, cuando él llega a la península, pues ya se acabaron las Cortes, ¿no? Acababa de regresar Fernando VII y no pudo exponer nada. Entonces, digamos, ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es todo lo que elaboraron, todo lo que estaban pensando y todo lo que estaban tratando de visualizar que se aprobara, ¿no? Entonces, digamos, por el regreso de Fernando VII, no se pudo ya continuar con la atención a todas estas instrucciones, ¿no? Cuando regresa Fernando VII, entre otras cosas, como ustedes saben, plantea la disolución de las Cortes, ¿no? Y bueno, de las instituciones que habían actuado en nombre del monarca. Ahí tiene un papel muy importante Miguel de Lardizábal y Uribe, que es un personaje novohispano súper importante, ¿no? Habrá que seguir la trayectoria, pero él es uno de los que más está insistiendo con Fernando VII de que por lo menos reciba estas instrucciones, ¿no? Que por lo menos escuche a estos diputados, ¿no? Y pues él dice que sí, entonces ahí hacen una selección, los que todavía estaban en la península hacen una especie de selección de los puntos más importantes, ¿no? El de San Luis Potosí, plantean el obispado, la fábrica de puros y cigarros del puerto, ¿no? Pero la verdad es que no se atendieron. O sea, no se atendieron, no los escuchó, o sea, los recibió, todo parece ser, o los recibió Miguel de Lardizábal Uribe, pero no se atendieron. Y pues para el siguiente periodo Gaetano empiezan a enviar más cosas, ¿no? Empiezan a verse estas peticiones, ¿no? A tratar de atenderse y ya de abordarse por los gobiernos independientes, ¿no? Los gobiernos provinciales y estatales después de la independencia, ¿no? Pero sí, yo creo que eso podría ser una de las estrategias a seguir, ¿no? Seguir a los actores y los intereses en medio de todas, porque es que es bien complejo, un proceso bien complejo de atrapar, ¿no? Entonces, pareciera ser que o ves la una cosa o ves la otra, ¿no? Entonces, algunos elementos que podrían como hilar o articular ambas, me parece que podrían ser estos, ¿no? Bien, gracias, Graciela. Con esta participación quedan respondidas mi pregunta y también la interrogante que hizo María Josefa Castillo Sáenz. Entonces, les voy a pedir a quienes están en esta presentación que hagan sus preguntas, sus observaciones, sus comentarios de viva voz. Nada más me dicen quién. Marcelino quiere hacer una pregunta, entonces, por favor, activa tu micrófono, Marcelino, y te escucho. Sí, ¿me oyen? Sí. Graciela, en la presentación del libro y también por los comentarios del doctor Amaro, insistes mucho en que estas instrucciones lo que están reivindicando por parte de San Luis es esa autonomía con respecto a la capital del virreinato. Me da la impresión de que en ese momento en San Luis Potosí, te lo digo por los acontecimientos que vienen después, no hay tal vez entre la élite un sentimiento independentista, ¿no? Como lo vimos en Guanajuato, No. o en otros territorios del virreinato, ¿no? Entonces, sí quisiera que ahondaras un poquito en esta cuestión. Ese sentimiento tal vez realista, me aventuro a decir, es el que luego le va a servir a Calleja precisamente para impulsar el movimiento, ¿no? Realista, fidelista a la corona, que como sabemos es impulsado especialmente desde San Luis por Calleja, aunque también está ahí el intendente de Puebla, ¿no? Manuel de Flón. Claro. Entonces sí quisiera, ¿no? Que nos ahondaras un poquito en por qué en San Luis, ¿no? Y este sentimiento, creo yo, ¿no? Fideísta hacia la corona,
o por lo menos que no hay todavía esos planteamientos independentistas que se dan en otras partes del virreinato. Sí, sí, es correcto lo que mencionas, ¿no? Las propias instrucciones, cuando uno revisa todo lo que están opinando los letrados, al final de cuentas son los letrados, ¿no? Los que están detrás de todo esto, no solamente el ayuntamiento, ellos están planteando mejoras, ¿no? Están diciendo que lo que hay que hacer es reformar, lo que hay que hacer es incluso quitar algunas autoridades, ¿no? Pero no están hablando en ningún momento de independencia, ¿no? Para este momento hay una situación económica importante en San Luis Potosí, ¿no? Creo que también eso es importante, ¿no? Está Calleja, que había logrado tejer una red de colaboración muy importante, ¿no? Después del primer experimento de establecer milicias provinciales en San Luis Potosí, llega Calleja y se había dado un conflicto muy interesante porque los hacendados no querían aportar, por ejemplo, caballos y bueno, cosas así, ¿no? Y Calleja logra negociar, ¿no? O sea, es claro que Calleja es una persona muy importante y bueno, se sella de alguna manera esta colaboración con el matrimonio de Calleja con la sobrina del alférez real, ¿no? Del ayuntamiento. Entonces sí tiene una relación estrecha con diferentes grupos de poder y son ellos al final de cuentas los que van a engrosar justamente no solo las milicias, ¿no? A finales del 18, sino las tropas que van a combatir a los insurgentes. Entonces, es interesante esto que planteas porque sí había habido algunos conflictos con la llegada del intendente, ¿no? Tuvo una muy mala relación el ayuntamiento con el intendente, pero creo que el ayuntamiento logró sortear bastante bien esto, y después estableció una excelente relación con los tenientes letrados, ¿no? Digamos, hubo varios problemas con los intendentes de San Luis Potosí y fue con ellos. Entonces, logró establecer como una buena relación con la intendencia y bueno, por supuesto, con las milicias, ¿no? Entonces, sí, o sea, no hay una postura, es realista, o sea, San Luis Potosí es realista, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar cosas de la insurgencia en San Luis Potosí, leía a Primo Feliciano Velázquez, ¿no? Que decía, triste es decirlo, de San Luis Potosí no salió ningún héroe independiente, ¿no? O sea, era realista, ¿no? Entonces, creo que no existían como estos elementos, ¿no? O había como un grupo más cuestionado en ese sentido, ¿no? Le apostaron, creo yo, a esto, ¿no? O sea, yo creo que por eso las instrucciones son tan interesantes, ¿no? Nos permiten ver eso, que le están apostando a esta parte más política, ¿no? Tuvieron la mala suerte de que nunca pudieron, digamos, hacer escuchar sus peticiones en la península, pero sí hay un constante interés de enviarlas, ¿no? De sus diputados, por supuesto, y además, otra cosa interesante es que al margen de sus diputados, ¿no? Ellos mantienen el Ayuntamiento de San Luis Potosí, mantiene un vínculo, una comunicación muy estrecha con el procurador que habían estado recurriendo en la península para hacer todas estas peticiones, ¿no? El procurador que venían ellos ocupando desde principios del siglo XIX es el que los mantiene informados de todo lo que está pasando y al mismo tiempo que están buscando enviar a su diputado, están estableciendo contacto con su procurador para que, bueno, tú por lo pronto sigue promoviendo el obispado, ¿no? Sigue promoviendo esto. Entonces yo creo que sí, este grupo de poder o estos grupos de poder sí le apostaron a esa parte política, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más desea intervenir? ¿Me indican, por favor? Maestra Mariana, ¿está por ahí? Sí, pues yo estoy encantada con la explicación de Chela, la verdad. Ya pregunto. Sí, yo ya pregunté, pero es súper interesante lo que está mencionando. De las instrucciones, Chela, en particular las que se refieran a reducción de tierras. Fíjate que ahí esa parte me costó como muchísimo. Dije, a ver, ¿qué están buscando específicamente? Porque en el ayuntamiento, por supuesto, hay hacendados, ¿no? Sí, Hay claro. hacendados y
y dos hacendados por lo menos opinan sobre el tema de las tierras. Uno de ellos es el que plantea la posibilidad de crear una diputación agraria, y así lo dicen, así como la diputación minera, pero una diputación agraria en donde estén al frente obviamente los propietarios y bueno, todo esto, ¿no? Incluso por ahí plantea que los propietarios podrían ser como un primer filtro de justicia, y es súper interesante esta parte, ¿no? Y ya después, no, lo que está como de fondo es que ocupen las tierras realengas, ¿no? Es decir, no las tierras de los hacendados, ¿no? Que sí las repartan en enfiteusis, ¿no? Es decir, que las pongan a trabajar digamos, con quienes están viviendo en ese momento en las haciendas, en los alrededores, ¿no? Pero que se repartan tierras, ¿no? O que ocupen tierras, pero del norte de la intendencia, ¿no? Y aquí es un tema súper, súper interesante también, ¿no? Sí. San Luis Potosí como intendencia, como ustedes saben, era súper extensa, ¿no? Abarcaba el Nuevo Santander, Coahuila y Texas, ¿no? El Nuevo Reino de León, además de lo que en sí es la provincia de San Luis Potosí. Pero nunca hubo una integración, ¿no? Nunca hubo una integración y, de hecho, Ramos Arizpe, como ustedes saben, pues bueno, él... Bueno, en el libro de Beatriz Rojas ustedes podrán ver las instrucciones que hizo, pero para esas provincias, ¿no? O sea, eran como aparte, ¿no? Claro. Entonces, sí buscaban tratar de tener alguna injerencia, presencia hacia el norte de diferentes maneras, ¿no? La comercial, lo económico era muy importante, ¿no? Querían convertir a San Luis Potosí como el centro articulador económico de toda la intendencia, ¿no? Con el tema del puerto, y ahí es, digamos, nos dan elementos bien interesantes, ¿no? Cuando dicen, queremos que se habilite el puerto, obviamente como provincia no tenía salida al mar, pero como intendencia sí, estaba en Soto la Marina, ¿no? Entonces, cuando les convenía jugaban con la intendencia, cuando les convenía jugaban con la provincia, ¿no? Entonces, cuando hacen la petición del puerto de Soto la Marina, hacen, y ahí está en el libro, ¿no? Una tabla de distancias, ¿no? Y de tiempo invertido para el trayecto, digamos, desde Soto la Marina y desde el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces, pues bueno, el punto de referencia de salida y de llegada, pues es el puerto de Soto la Marina, ¿no? Pero hacia el interior, los puntos a los que pretenden llegar, pues creo que eso nos dice mucho, ¿no? Un punto es así hacia el norte, ¿no? Otro a Zacatecas, a Guadalajara, ¿no? Entonces, creo que eso nos da como muchos elementos también para tratar de ver eso, ¿no? O sea, San Luis Potosí quería ser el articulador de todo esto, ¿no? Y la parte de las tierras, pues ponerlas a producir, o sea, ese era el asunto que venían manejando obviamente desde finales del siglo XVIII, ¿no? Porque desde finales del siglo XVIII ya hablan también del tema de las tierras, ¿no? De ponerlas a trabajar, ¿no? Yo ya no seguí esa parte, ¿no? Ya aspectos más específicos del tipo de propiedad, de cómo hacerlo, pero es una beta, ¿no? Ahí súper interesante para continuarlo, ¿no? Fue me causaba como mucho conflicto, porque cada una de las peticiones por sí misma, de verdad que da para hacer como un estudio, ¿no? Yo traté como de articularlas todas en torno a una propuesta específica, pero creo que podría dar cada una de ellas para un trabajo, ¿no? Sí, René. Ahí ya le di yo la palabra. Sí, adelante. ¿Puedo, doctor Martín? Sí. Gracias, Graciela. Adelante, claro. Gracias, Martín. Bueno, yo creo que ese punto de las tierras que acaba de mencionar la doctora Terán es un punto muy, muy importante, y es un punto que puede dar mucho. Justamente acabo de leer un trabajo de la doctora Terán sobre la propiedad, y ella observa cómo en Zacatecas hay un proyecto de repartición de tierras con Tata Pachito, justamente desde el modelo de enfiteusis, ¿sí? Entonces, y luego la doctora de manera magistral va desarrollando, la doctora Terán va desarrollando todo el asunto de la propiedad durante el siglo XIX, ¿sí? Pero llama la atención que Luis de la Rosa en 1851 no habla de repartición de tierras, justamente de quitarle a los hacendados. Él era un hacendado de Pinos, por cierto, pero no habla ya del modelo que trabaja en esta parte la doctora Graciela. Pero yo creo que es un tema formidable, es un tema que puede dar para mucho, porque si yo tuve que ir a Clavero para poder entender el modelo de enfiteusis,
Tuve que ir a Clavero, y Clavero señala justamente cómo, digamos, es una especie de arrendamiento, de arrendatarios, de formar una especie de arrendatarios, pero sí, como dice bien Graciela, se trataba de que produjeran las tierras, de que dejaran de ser ociosas y, digamos, entraran en un proceso de producción muy importante. Entonces yo creo que esa parte sí es muy importante, y para el caso de Zacatecas, la doctora Terán lo desarrolla en su último libro, sobre la propiedad, y a mí me parece que hay mucho que plantear al respecto. Gracias. Pues mira, ahí ya tengo otro tema con Mariana. Últimamente hemos como coincidido en varias cosas, ya luego consultaré con ella, porque sí, yo no lo desarrollé, o sea, no lo desarrollé a profundidad, más bien no le di continuidad, obviamente, hacia la década de los 20, 30, ¿no? Me pareció interesante la discusión que se estaba dando en este momento, pero les decía, sin duda se abren muchas líneas, o sea, yo cuando terminé el trabajo, digo, bueno, aquí tengo como para escoger, ¿no? Hacia dónde seguir, y bueno, de repente uno se emociona y pues más bien prefiere dejárselo ya luego a los alumnos, ¿no? A mostrarles líneas de investigación que se podrían seguir, porque es demasiado, ¿no? Son como muchas líneas. Ojalá puedan conocer. En cuanto se dé la posibilidad, voy a mandar algunos ejemplares para Zacatecas, para la librería, de la biblioteca por lo menos, ¿no? Para que tengan la posibilidad de consultarlo. Y hace relativamente poco publicamos, y digo publicamos porque también publicó Mariana, en una revista, un poco sobre lo que les acabo de decir, ¿no? La propuesta de investigación y las fuentes, ¿no? Planteo ahí la importancia de las fuentes de las instrucciones. Es un artículo. Mariana, ¿tendrás a la mano por ahí el número de la revista? Es Navegamérica. Navegamérica, pero no sé cuál. La verdad ya no. Ya no. Bueno, si no, luego se los paso, ¿no? Para aquellos que les pueda interesar. Ahí lo que hice fue desarrollar esta propuesta, ¿no? De investigación en términos como metodológicos y fuentes. Y pues bueno, la invitación a que leamos estas instrucciones, ¿no? Las de Zacatecas también son interesantes y están ahí en el libro de Beatriz Rojas. Las de Zacatecas, por ejemplo, dicen que se restituya el poder legislativo a las cortes, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es bien importante. O sea, que vuelva la parte legislativa y no solo consultiva, ¿no? Sí, no, eso es súper, muy impresionante. Eso es 1809, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, y sí, cuando uno ve todas estas ideas en 1809, o sea, pues estas no son de ahorita, ¿no? O sea, esto es algo que ya vienen pensando desde hace un buen rato, y por eso yo os insisto que son una de las fuentes, no creo que sean las únicas, pero son algunas de las fuentes cruciales para analizar esas ideas autonomistas de las diferentes provincias, no solamente en Nueva España, también en Sudamérica. No están publicadas, por lo menos las de Nueva Granada, también están publicadas con Armando Martínez y Ángel Almarza, y bueno, las de Nueva España con Beatriz, ¿no? Entonces, sí, claro, son de verdad súper importantes, ¿no? Son fuentes cruciales. Yo creo que ahí está uno de los ejes para analizar la autonomía, ¿no? No, súper. Sí, muchas gracias. Y antes de darle la participación a la siguiente persona, quiero comentarles que este libro que se está presentando puede adquirirse en la librería virtual del Colegio de Michoacán. Ustedes pueden entrar y pueden solicitarlo y lo reciben cómodamente en su hogar. Entonces, nuevamente solicito quien quiere participar, que nos diga, nos indique con algún comentario, alguna pregunta. Bueno, pues yo no me quiero quedar con las ganas, Graciela. Oye, sobre el perfil letrado de los que elaboran estas instrucciones, y bueno, seguramente no, pero tú ya me dirás, ¿son los mismos que elaboran las instrucciones de 1809? Los del 9 y los que elaboran después.
Las del 12, sí. Las del 12, sí, sí, es el ayuntamiento. A ver, el ayuntamiento hace la propuesta, bueno, forma una comisión de 2 personas, ellos hacen la propuesta de cuáles son los puntos que se podrán abordar, y a los que consultan es bien interesante porque son incluyentes, ¿no? O sea, sí están consultando a Gorriño y Arduengo, que era una de las mentes brillantes, ¿no? de la zona, ¿no? Pero están consultando, fíjense, a los priores de todos los conventos de la ciudad, están consultando a funcionarios, ¿no? O, bueno, no sé si funcionarios es la palabra adecuada, ¿no? El ministro de Real Hacienda, ¿no? A los que han trabajado, a los que habían tenido a su cargo alcabalas, al cura párroco de la ciudad y a un par de mineros y hacendados, ¿no? Entonces son incluyentes. O sea, cuando uno ve el perfil, está en el libro, ¿no? En la formación de cada uno de ellos y la actividad a la que se dedican, están incluyendo a todos. También yo creo que como una manera de legitimar esas instrucciones, ¿no? De legitimar, escuchar todas las voces y de legitimarlas, ¿no? Entonces, sí es como muy clara esa postura. Y sabemos que una de las vocaciones centrales de San Luis Potosí es la minería. Entonces, curiosamente no hay tanta información sobre la minería. Oh. Curiosamente no hay. Sí, fue una de las cosas que a mí me extrañó muchísimo, ¿no? No hay no hacen mucha referencia a eso, ¿no? Están más preocupados por tierra, por ejemplo, ¿no? Este tema de la tierra, el comercio, o sea, el puerto, están preocupados como en mover, ¿no? O sea, como mover. El obispado, ya les decía, es para ellos crucial. La fábrica de puros y cigarros. Entonces me da la impresión de que intentaban diversificar esa economía, ¿no? Tratar de hacerla como más rica. Entonces, digamos, habría que profundizar más sobre este asunto, pero parece ser que en minería estaban como en buenos términos, pues, ¿no? Realmente les interesaba mucho otros temas. Bien, muchas gracias. ¿No solicitan universidad en estas instrucciones? No, en las de 1809 no, pero ya para 1820 sí plantean por ahí alguna cátedra, ¿no? Y cosas, pero no, ahorita no. Lo que quieren ya, o sea, el obispado lo tienen así como, sí, ya después lo van planteando, ¿no? Pero aquí no. Bien, ¿hay alguna otra participación? Compañeros, compañeras. Bueno, si no es así, pues agradecemos la participación y comentarios del doctor René Amaro Peñaflores. Asimismo, esta excelente presentación por parte de Graciela Bernal de su más reciente obra, y sobre todo agradezco la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir asistiendo a este programa, a las actividades del programa conmemorativo Revolución Liberal e Independencia de México. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias, Graciela. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y espero que Muchas pronto gracias. nos podamos ver de manera presencial allá en Zacatecas. ¿Quiere comentar algo la maestra Mariana ya para cerrar? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bonita tarde. Adiós. Gracias, muy bien. Bye. Muy buena pregunta, Mari. Ya vi su pregunta muy bien. Gracias, profe. Nada más que no prendí la cámara porque estoy acá en la casa de mis abuelos. No. Y, ¿cómo ve?
No, sí me dijo que iba a estar allá en la casa de sus abuelos, está bien. No, pero es muy buena pregunta porque efectivamente, como señaló la autora, pues son dos aspectos muy importantes, la fábrica y el obispado, creo. Sí, Entonces, está bien las dos preguntas. Es decir, está bien, es la base de la economía en ese periodo. Entonces, me gusta que participen, está bien. Pues ahí también está Melissa, pues gracias, ya vayan saliendo. Mario también, ya terminamos, Mario. Usted me dice qué hago si ya me salgo. O hasta que se registren ya todos, todas. bueno, gracias, hasta luego. Ándale, Mari, que le vaya bien. Saludos a su familia, gracias. Saludos. Gracias, María. Bien, pues ahí van saliendo ya también. Gracias. Gema, gracias por acompañarnos, Gema. Bien. Tere, pues ahí está Boris también. Yo creo que ya dejó Boris. No, yo nomás me quedé porque me dijo Mario que... Hola, ¿cómo está, Gema? Me dijo Mario que iba a ser coanfitrión, entonces si me salgo, me voy a esperar.